Junio, mes de las misiones, énfasis especial en nuestra congregación. Pero anoche le dije a los jóvenes, no terminamos de misionar, ni terminamos de orar, pensar y ofrendar para misiones. Bienvenidos a los primarios, a este culto misionero. Y les voy a presentar al misionero Freire y a su esposa. No voy a abundar en la presentación, porque ya otra vez que estuvimos juntos, Alejandro Freire me dijo, yo voy a contarles a los hermanos mi experiencia, pero sí vamos a orar. Ellos están trabajando en Mozambique, al norte, y ya ustedes se van a enterar de lo que ellos están haciendo. Vamos a dar gracias a Dios por la vida de nuestros hermanos y vamos a pedirle que Dios nos hable esta mañana a través de nuestros hermanos. Oramos. Padre bueno, te damos gracias porque podemos ir a ti en gratitud por la preciosa vida de nuestros hermanos, por el llamamiento que le hiciste un día, por la obediencia de ellos a ese llamamiento y por disfrutar de ellos esta mañana, su presencia y su mensaje en este culto. Bendícenos, Señor, a ellos y a nosotros, para que nuestros oídos estén atentos en esta hora a lo que tú quieres decirnos a cada uno. Oramos agradecidos en el nombre de Jesús. Amén. Yo voy a saludar. Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Realmente es un placer poder estar con ustedes compartiendo la obra del Señor allá en Mozambique. Y bueno, yo simplemente los quiero saludar y darles gracias por la oportunidad que nos das de estar con ustedes y de estar orando por esta misión. Alejandro es el que va a estar contándole todo lo que hace 9 años que estamos allá en Mozambique. Así que bueno, gracias y cualquier dudas que tengan o pregunta a la salida, estoy para responderles y contarle más. Gracias. Gracias, Pastor, por la invitación. Es un privilegio para nosotros, como decía mi esposa, poder compartir lo que Dios está haciendo en Mozambique. Como decía ella, hace 9 años el Señor nos llamó y hoy hay aproximadamente 10 iglesias que están apoyando la obra, 10 iglesias entre Capital y Gran Buenos Aires. Y eso nos alegra porque todas esas iglesias forman parte de la obra. Cuando una iglesia decide apoyar una misión, ya es una mano más que está sosteniendo ahí la soga y del otro lado está el misionero siendo utilizado por Dios para llevar adelante la obra. Y como muchos, la gran mayoría de ustedes no nos conocen, antes de hablar del proyecto que Dios puso en nuestro corazón para regresar al campo el próximo mes, quería hacer un breve raconto, un breve resumen de lo que han sido las misiones en este tiempo allí en Mozambique. Tenemos un PowerPoint. Ahí está, perfecto. Vamos a hacerlo con fotos para que sea y lo más rápido posible para no abundar demasiado. En la primera placa vamos a ver, la próxima placa, podemos ver dónde está Mozambique, porque muchos cuando hablan de Mozambique sabemos que está en África, pero a veces no lo sabemos ubicar en el continente. Ahí está Mozambique, y en el norte de Mozambique hay una aldea que se llama Balama. A esa aldea nos llamó el Señor hace 9 años para servir. En la próxima placa podemos ver una postal de la aldea, una foto de la aldea. Ahí nos llamó el Señor a servir. Y yo lo que quiero que ustedes presten atención a cómo el Señor fue trabajando en nuestras vidas y a través nuestro. En primera instancia, vemos la próxima foto,
nos llamó a servir con la niñez. Estuvimos trabajando en un orfanato y sirviendo en un orfanato, trabajando con los niños, con las viudas, y fue un tiempo de 2 años donde el Señor empezó a mostrarnos lo que iba a ser a partir de ese momento una nueva vida para nosotros. Y mientras estábamos en el orfanato, el Señor nos mostró que en los alrededores, en las aldeas de los alrededores, había mucha gente que no conocía a Cristo. Y eso nos tocó el corazón. Hay algo muy, muy importante. El Señor siempre nos está mostrando algo. Muchas veces nosotros no estamos atentos. Y la idea es que nosotros como hijos de Dios siempre estemos atentos a lo que Dios nos está mostrando. Porque cuando Dios nos muestra algo, por algo nos muestra. El Señor nos mostró una necesidad de evangelizar las aldeas. Entonces, eso nos movilizó para empezar el tema de la plantación de iglesias, ir a visitar las aldeas y plantar iglesias. Vemos la próxima foto y algunas de las tareas que comenzamos a hacer en ese tiempo: evangelizar la mayor cantidad de aldeas, preparar líderes, asistir a aquellos que más lo necesitan, el trabajo con los niños, ayudar en la construcción de templos en las aldeas evangelizadas. Como pueden ver, hay una serie, son muchas actividades que se iban sumando y sumando. La próxima placa, vemos que una de la convicción que Dios puso en nuestro corazón era la necesidad de preparar jóvenes locales que puedan hacer la tarea cuando el misionero no está. Porque la idea de la misión no es que el misionero perdure en un lugar eternamente, sino que pueda preparar líderes locales, que ellos puedan estar haciendo algo cuando el misionero regresa a su país por situaciones diversas. Hoy, en este momento que nosotros estamos aquí, el grupo Timoteo, un grupo de jóvenes, sigue realizando la tarea allí, en el campo misionero, visitando iglesias, plantando nuevas iglesias y preparando líderes. La próxima placa nos muestra una visita a una aldea. Cuando uno quiere evangelizar una aldea, lo primero que tiene que hacer es pedir permiso al jefe de la aldea. Bueno, en este caso allí ven una persona con un papel en la mano donde él está leyendo a las autoridades de la aldea lo que nosotros vamos a hacer. Y lo que vamos a hacer en esa aldea, lo que íbamos a hacer en esa aldea, era hablar de Cristo a la gente y plantar una iglesia. Ahora, lo interesante del caso es que el 90% de los jefes de aldea son musulmanes. Entonces, si uno piensa rápidamente que uno le va a tener que pedir permiso a un musulmán para entrar a su aldea a plantar una iglesia donde se va a alabar a Jesucristo, lo primero que piensa es, le van a decir que no. Bueno, en los 9 años que nosotros llevamos plantando iglesias en el norte de Mozambique, nunca un jefe de aldea nos negó la posibilidad de hacer eso. Y hemos plantado varias iglesias en diferentes aldeas y hemos invitado a los jefes de aldea cuando se inaugura el templo y ellos han venido y han participado también. Eso es el obrar del Espíritu Santo, ¿no? Vemos la próxima. Cuando nos dan la autorización, ahí llegamos y claro, llegamos con el vehículo y la gente empieza a escuchar el ruido de un vehículo y se empieza a salir de sus casas y empieza a rodear el vehículo. En la próxima foto se aprovecha esa situación donde está toda la gente reunida y se empieza a predicar el Evangelio. Eso generalmente se hace con algún material en la mano, con algo para captar la atención de la gente. Y luego, en la próxima placa, se hace el llamado y la gente que levanta la mano son los que van a iniciar esa incipiente iglesia, ¿no? Esos primeros pasos de la iglesia. Con ellos empezamos a trabajar. Vemos la próxima placa. No queda ahí la cosa, no queda solamente en empezar a hacer cultos debajo de los árboles hasta que se puede plantar el templo, sino en la preparación de líderes locales. Empezar a captar a aquellas personas que tienen una capacidad de liderazgo dentro del grupo donde están
y empezar a captarlos y a enseñarles, ir semanalmente y enseñarles la palabra de Dios, enseñarles los principios bíblicos y lo que significa, de alguna manera, ser un hijo de Dios, un discípulo de Dios y la posibilidad de liderar un grupo a través de esa enseñanza. Vemos la próxima placa. Eso no queda ahí, hay muchas tareas. El misionero es muy flexible y si uno piensa, yo quiero ser misionero porque quiero evangelizar en los campos, qué sé yo, bueno, prepárese porque va a evangelizar, va a tomar la presión, va a poner gotas en los ojitos de los bebés, va a tener que aconsejar, va a tener que hacer muchas cosas porque el misionero pasa a ser la persona que va donde uno recurre cuando no consigue ayuda en otros campos. Si va al hospital y en el hospital no le dan una solución al problema, van a venir a golpear la puerta del misionero para que le solucione. Si va al registro civil o a una entidad de gobierno y no le soluciona el problema, va a venir seguramente a la casa del misionero. Es muy común que pase eso y es muy común que nos demos cuenta de que nosotros somos el reflejo de Jesucristo en ese lugar. Tenemos que testificar y no podemos decir que no, pero también tenemos que tener en cuenta que hay cosas que no estamos autorizados a hacer. Nosotros, como en ese caso Silvia le pone gotitas porque esa mujer fue al hospital y el médico le dijo, tiene conjuntivitis pero no tenemos gotitas, vaya a la casa del misionero. Entonces vino y nosotros que cada vez que vamos a la ciudad compramos gotitas para los ojos, compramos medicamentos para la diarrea, compramos medicamentos para la malaria, porque sabemos que eso siempre está en falta en los hospitales. Entonces nosotros somos lo que podemos ayudar, pero ni Silvia ni yo somos médicos, por lo tanto no podemos medicar a la gente. O sea, podemos ayudar al enfermero de turno o al médico de turno para decirle, bueno, nosotros le podemos dar el medicamento si tiene una autorización, si recibimos una autorización de los médicos, porque eso nos puede traer problemas también. Pero bueno, hay muchas tareas que realizamos. La próxima placa, cuando uno habla de África, siempre nos viene a la mente el tema de la desnutrición. Y la desnutrición es una realidad muy grande y muy dolorosa. Fue una de las cosas que más nos costó. Una realidad que nos costó absorber por lo menos el primer año o los 2 primeros años que estuvimos allí. Después Dios endurece un poco el corazón y nos da una fortaleza especial para poder llevar adelante. Pero en la otra placa también vemos cómo Silvia está trabajando porque el tema de la desnutrición viene en primer lugar porque la leche es muy cara, es imposible que ellos puedan comprar leche. Las madres tienen muchos hijos y como vienen ya de una vida de desnutrición ellas, generalmente no tienen leche en sus mamas, entonces los nenes no prueban la leche en toda su vida. No tienen posibilidad de estar en contacto con la leche. Y todos sabemos, o por lo menos entendemos de alguna manera, aunque no seamos médicos, la importancia de lo que es la leche para una criatura, por lo menos los primeros años de vida. Y entonces una de las tareas era comprar leche en polvo, comprar biberones, y Silvia les enseñaba a las madres cómo prepararlo, cómo dárselo, cómo higienizarlo y demás. Una tarea dura porque nos encontrábamos a veces con muchas muertes y con mucha falta de conocimiento que los llevaba a perder la vida de sus hijos. Vemos la próxima placa, también el trabajo en la escuela dominical, la preparación de maestras para que enseñen a los chicos. La otra placa, bueno, seguimos con la escuela dominical. Otra placa más, los seminarios siempre nos piden, como somos de otro continente, quieren saber muchas cosas, entonces nos piden seminarios sobre familia cristiana, sobre liderazgo, cómo son los liderazgos en otros lugares. Otra placa, bueno, seguimos con los seminarios. Y eso es un resumen
un resumen de lo que es la misión. Ustedes fíjense que el Señor nos fue mostrando diferentes situaciones, diferentes cosas, y nosotros atendimos a esas necesidades y fuimos hacia allá. En ese transcurso, nosotros nos enteramos que se está traduciendo la Biblia, el Nuevo Testamento, a las lenguas de las tribus donde nosotros estamos sirviendo. En el norte de Mozambique, en la provincia de Cabo Delgado, la mayoría, las tribus que ocupan la mayoría de los territorios son los Makua y los Makonde. Nosotros trabajamos con los Makua y los Makonde. Y se está traduciendo la Biblia a los Makua y los Makonde. Eso nos alegró mucho, la idea de que ellos puedan leer la palabra en su lengua, porque la lengua oficial en Mozambique es el portugués. Aquellos que alguna vez tuvieron la posibilidad de ir a la escuela pudieron aprender algo de portugués, pero los que no, solo saben hablar su lengua materna, la lengua que ellos aprendieron desde chiquito, que en este caso es el Makua y el Makonde. Lo que a nosotros nos asombró es hablar con la gente y escuchar que ellos no saben leer ni escribir en su lengua materna, porque es una lengua que aprendieron de niños nada más, aprendieron hablando en su familia, es la lengua que se habla en la familia, que se habla en la calle, que se habla en el mercado, en diferentes lugares, pero cuando uno tiene que hacer un trámite o cuando uno tiene que pedir un trabajo, le piden que sepa portugués. Entonces eso era complicado, pero lo que nos complicaba a nosotros era saber que esas Biblias se estaban traduciendo y qué iba a pasar si la gente no la sabe leer. Era algo que nos preocupó, nos movilizó, por eso preparamos, Dios puso en nuestro corazón, de alguna manera, este proyecto, Pueblos que Leen, un proyecto que nos lleva a modificar esta situación. Y pusimos pueblos que leen y no pueblos que leen la Biblia, porque la idea es que sea abierto y que un musulmán pueda decir, yo quiero aprender a leer. Yo quiero aprender a leer un ateo o un curandero o quien sea. Y bueno, una vez que entra al programa, después va a empezar a recibir algo de la palabra de Dios, sin duda. Pero es un proyecto importante porque la idea es de que ellos puedan estar en contacto directo con la palabra de Dios en su propia lengua, en la lengua que hablan cotidianamente con su familia, con su papá, con su mamá, con sus hermanos. Y eso fue algo que nos movilizó. Y eso fue algo que nos hizo pensar, bueno, Señor, si está este problema, ¿qué podemos hacer? Vinimos a Argentina y estuvimos en contacto con una organización que se llama Letra Argentina. Y ellos nos dijeron, bueno, mirá, acá tenés que hacer un curso en Córdoba que dura 5 semanas y después, aprobado ese curso con cierta calificación, estás ya apto para ir a estudiar a Perú. En Lima, Perú, a una universidad, durante un año te enseñan una carrera específica sobre traducción y alfabetización. Comunicamos a las iglesias que apoyaban el proyecto y todas las iglesias dijeron, nosotros creemos que ustedes tienen que hacer eso. Y el año pasado viajamos a Perú en marzo y allí estudiamos hasta diciembre y hoy podemos decir, tanto a mi esposa como yo, que somos alfabetizadores en lenguas originarias. Y eso nos da la herramienta necesaria para regresar al campo el 28 del mes que viene con un proyecto, este proyecto, Pueblos que Leen, donde vamos a preparar alfabetizadores locales para que ellos mismos alfabeticen a sus pueblos. Y vamos a abrir programas de alfabetización y supervisarlos. Ese es, a grandes rasgos, el proyecto que Dios puso en nuestro corazón. La próxima placa nos dice que es una lengua materna. Para que tengan una idea, es una definición bastante académica, pero es interesante que la sepamos porque nosotros no entendemos mucho de lengua materna porque nuestra lengua materna es el castellano y no vamos a la escuela y aprendemos todo en castellano. Entonces es algo que para nosotros es un poco nuevo, salvo que aquí haya algunas personas que vengan de Paraguay o de algún lugar donde hablen otra lengua.
Pero es importante esta definición y sobre todo donde dice, es la lengua del corazón. Cuando uno le pregunta a ellos, dicen, esa es la lengua del corazón. Y eso, ¿sabe por qué es importante? Porque ellos van a leer la palabra de Dios. Y este libro no es un libro cualquiera, es un libro que contiene la palabra de Dios. Y para que la palabra de Dios pueda transformar sus vidas, tiene que penetrar en su corazón. La tenemos que leer de una manera que esa palabra pueda tocar nuestro corazón. Por eso, si ellos van a leer en la lengua del corazón, va a ser mucho más importante para ellos recibir esa palabra y empezar a transformar sus vidas de una manera mucho mejor, ¿no? Vemos la próxima placa y vamos a ver algunas estadísticas que van a ayudar a ver la importancia de esto. El 98% de los analfabetos en el mundo se encuentran en el sur y oeste de Asia, África subsahariana y estados árabes. Ahí está la mayor cantidad, pero ojo, está creciendo eso. Lamentablemente está creciendo y hoy hasta podemos decir que nuestro país está creciendo en analfabetismo por lo que está ocurriendo con la educación ya hace muchos años atrás. Así que es un problema que deberíamos considerar. La próxima placa ya nos habla del continente africano. Y si usted lee eso, saca como conclusión que más del 50%, más de la mitad del continente africano son analfabetos. Así como usted lo está escuchando, más de la mitad de los habitantes del continente africano son analfabetos. Y eso es realmente terrible pensarlo. Por eso también uno comienza a entender por qué el continente africano está como está también, ¿no? Porque hay muchos gobiernos que dicen, no, yo prefiero que sean analfabetos, porque si siguen siendo analfabetos, yo los voy a poder dominar y los voy a poder manejar a mi gusto. Entonces no les interesa hacer programas de alfabetización como gobierno, ¿no? La próxima placa habla de un 17% de adultos en el mundo que son analfabetos y 2/3 de ellos son mujeres. Fíjese qué interesante. Y esto tiene una explicación. En la gran mayoría de poblaciones originarias, la mujer es útil para las tareas domésticas, para las tareas del campo, para ir a buscar agua, para pilar el maíz o sus cultivos, para cocinar y demás. Entonces, cuando en una familia nace una mujer, nace una nena, es apartada para esas tareas. Entonces no la envían al colegio. Al colegio envían al varón, que el varón tendrá otras actividades, hablar, por ejemplo, pero no va a ser útil para esas cosas. Y es increíble que eso sucede y uno ve cuando anda por los caminos de África y hay sembradíos alrededor, ve las mujeres con sus hijos atados en la espalda, trabajando el campo a los rayos del sol, y no va a haber un hombre. Ve las mujeres trayendo leña en su cabeza o trayendo agua para la casa, porque hay que ir a buscar el agua que se va a utilizar cada día. Todas esas tareas las hace la mujer. Es sumamente útil, pero tienen ese problema que son analfabetas. Y eso le cuesta que en el futuro no pueden conseguir otro tipo de tarea, otro tipo de trabajo o adquirir otro tipo de estatus en su vida. Vemos la próxima placa que habla de otra realidad triste, los jóvenes. 122 millones de jóvenes en el mundo son analfabetos, el 63% de ellos mujeres. Y eso por lo mismo que hablábamos anteriormente. Pero estamos hablando ya de jóvenes analfabetos, generaciones que crecen analfabetos y que están transformando un mundo analfabeto si seguimos así. Si nadie hace nada, eso va a crecer y va a hacer nuevas generaciones de analfabetos. En la próxima placa empezamos a ver algo que nos interesa en cuanto a la importancia de esto, ¿no? De los programas de alfabetización. La pobreza y la enfermedad se correlacionan directamente con el analfabetismo.
¿Qué quiere decir eso? Es lógico. Una persona analfabeta es difícil que consiga un trabajo, o por lo menos un trabajo digno, que le permita ganar un salario digno y le permita crecer socialmente. Casi imposible. Una persona analfabeta le cuesta mucho entender lo que tiene que ver con el cuidado de su salud o las enfermedades o la prevención de enfermedades. Y de eso podemos hablar con Silvia, porque como decía anteriormente, cuando van al médico, el médico le dice, bueno, vos tenés esta enfermedad, este es el prospecto y yo te doy, tenés que tomar este medicamento tantas veces por día. Todo en Macúa se lo dice, perfecto, la mujer escucha o el hombre escucha, muy bien, bárbaro. Cuando sale del hospital, empieza a caminar, habla con uno, con otro, a las 3 cuadras se olvidó lo que le dijo el médico. Y lo único que tiene es el papelito. Agarra el papelito y el papelito está escrito en portugués. Y ella no sabe portugués. ¿Qué hago? ¿Vuelvo al médico? No, tengo que volver a hacer toda esa cola para que el médico me vuelva a explicar. No, voy al misionero. Entonces vienen a la casa del misionero, se sientan y nosotros le explicamos más o menos lo que el médico le pudo decir y cómo tiene que tomar las pastillas y demás. Eso se lograría evitar si ellos no solo recibieran oralmente en Macúa, sino que tendrían el prospecto en Macúa y ellos pudieran leer y decir, ah, sí, cierto, acá dice esto, acá dice lo otro. Sería algo que ayudaría mucho también para su salud. Por eso es tan importante. La próxima placa dice que con el analfabetismo viene el malentendido y la confusión. Y acá me quiero detener un poco. Malentendido, la próxima placa. Ahí está. Viene el malentendido y la confusión. Y eso es muy importante para nosotros como misioneros, porque nosotros, así como el pastor, somos transmisores ¿de qué? Del Evangelio, de la palabra de Dios, del mensaje de Dios. Estamos transmitiendo el mensaje de Dios. Y a lo que a nosotros nos interesa es que la gente entienda el mensaje de Dios. Lo más importante para nosotros como misioneros, para el pastor como pastor de su congregación, es que entiendan el mensaje de Dios. Bueno, con esto, con el analfabetismo, la gente no comprende. Y le doy un ejemplo también vivido por nosotros. Yo tengo que predicar en portugués. Allí predico en portugués, pero hay gente que nunca fue a la escuela, por lo tanto no entiende portugués. Entonces tengo que tener al lado mío una persona que hable en Macúa y que interprete en Macúa lo que yo estoy diciendo, estoy predicando. Ahora, nunca mejor dicho, interprete, porque él no me está traduciendo. Él no está traduciendo lo que yo digo, él está interpretando. ¿Por qué? Porque él va a escuchar palabras, esa persona va a escuchar palabras en el mensaje que va a decir, ¿y esto cómo se dice en Macúa? No encuentro una palabra en Macúa para esto. Entonces va a decir, bueno, para mí esto significa tal cosa. Y él va a decir lo que para él significa. Entonces, yo estoy dando un mensaje de Dios a la congregación y la congregación está recibiendo la interpretación de ese mensaje de la persona que está al lado mío. Ahora, esa interpretación puede ser una sana interpretación o, sin quererlo él, puede ser una herejía, puede ser una falsa doctrina también. Y eso es lo que está llegando a la congregación. Y eso es terrible, eso es tremendo. Entonces, con la alfabetización logramos que las personas no solo estén escuchando, sino que tengan contacto con la palabra en su lengua y puedan leerla y puedan releerla y ver lo que no entendieron. A veces nosotros a la salida de los cultos nos ponemos a hablar con la gente y a veces llamo a algún joven y le digo, vení, ¿qué predicó el pastor? Y el joven hace así, se ríe, porque ya se olvidó lo que predicó. Y eso es terrible, porque esa palabra que el pastor dio, porque el Señor la puso en su corazón y el pastor la transmitió, esa palabra se la olvidó.
Y entonces no puede transformar su vida, no puede tocar su corazón, no puede hacer nada. Y él no tuvo posibilidad de anotar lo que predicó el pastor o de hacer un bosquejito, nada, porque no saben leer y escribir. Entonces fíjense la importancia de todo esto, ¿no? Vemos la próxima placa. Eso que ven ahí es un Nuevo Testamento en una lengua de México. Ya terminado y todo, yo quise mostrar la foto, pero también traje acá un ejemplo que es más cercano a mí, que es el Nuevo Testamento en lengua maconde. ¿Se acuerdan que hablamos de dos tribus, los Macúa y los Maconde? Los Maconde tienen este Nuevo Testamento ya terminado, fíjense la encuadernación, letras doradas, tiene mapas adentro. No lo estoy vendiendo, quédese tranquilo, no se lo voy a vender, solamente lo quiero mostrar para que ustedes vean la calidad de esto y el trabajo que llevó. Más de 10 años de trabajo de traductores logrando este fruto. Ahora, ¿saben una cosa? Los Maconde no saben leer. No saben leerlo. Este precioso libro que contiene nada menos que la palabra de Dios, no puede ser leído. Y si no puede ser leído, ¿qué pasa con este? En la próxima placa vemos lo que pasa. Están guardados en cajas. Están guardados en cajas simplemente a la espera de que esa gente aprenda a leer y puedan abrir eso y puedan dárselos y ellos lo puedan leer. Ahora, yo digo, ¿a Dios le agrada esto? Yo creo que no. A Dios lo que más le interesa es que la gente lea, no que estén terminados y estén muy lindos y hermosos, que la gente los lea, porque acá Dios está hablando, Dios habla a través de esto, cada vez que nosotros abrimos, Dios nos está hablando, por lo tanto Dios quiere hablarle a ese pueblo en su lengua, pero ese pueblo todavía no sabe, hasta que no haya quien vaya y les enseñe a leer y a escribir en su lengua. Tal vez ahora entendemos un poco más la importancia de esto. Pero yo pensaba y hablaba ya con el director en Perú y decía, ¿cómo puede ser que no hay obreros que hagan alfabetización, no hay iglesias que apoyen programas de alfabetización? Y él me decía, no, lo que pasa que la traducción da como otro estatus, es más importante, es más lindo ser traductor. No fue una respuesta que me agradó demasiado ni que pueda haber transformado mi pensamiento. Y seguí pensando y llegué a una conclusión. Cuando nosotros hablamos de traducción, es lo que nos pasó a nosotros. Si a nosotros nos dicen, en un pueblo se está traduciendo la Biblia, damos por sentado que cuando se termina de traducir le van a dar el libro y ellos lo van a saber leer. Lo damos por sentado. Bueno, nos dimos cuenta en el norte de África que eso no sucede. Y cuando fuimos a estudiar a Perú, las profesoras que nos enseñaron nos dijeron, hermanos, eso no sucede solamente en el norte de África. Hay muchos lugares en el mundo donde hay programas de traducción en funcionamiento y que hay Biblias ya terminadas que la gente no sabe leer y no hay programas de alfabetización. Eso es lo que pasa en el mundo. Por eso es tan importante esto. Y por eso es tan importante pensar. Y cuando vemos o hablamos con alguien que dice, no, porque acá está, esta es la Biblia traducida. He traducido la Biblia al maconde. Lo primero que le tenemos que preguntar es, ¿la gente sabe leerlo? Porque si no, esto va a terminar en un cajón o en una caja. Y eso no es bueno. Porque yo puedo traducir esta Biblia a maconde y puedo ir al pueblo maconde y darle una Biblia a cada uno y decirle, a ver, levanten la Biblia. Saco una foto, mando la foto a mi país y digo, ahí está el pueblo con su Biblia. Y ninguno de ellos la sabe leer. Terrible, ¿no? Eso sucede, hermanos. Eso sucede. No en todos lados. No en todos lados, pero hay muchos lugares que sí, y en el norte de Mozambique sí. Por lo tanto, ahí vamos el próximo mes
con esa carga para tratar de cambiar esto. Y cuando nosotros pensábamos en la palabra de Dios, buscábamos y decíamos, bueno, el misionero está acostumbrado a trabajar con la palabra de Dios abajo del brazo y hacer todo lo que la palabra de Dios nos dice. Pero en la palabra de Dios no encontramos programa de alfabetización. Buscamos y no había programas de alfabetización. Y decimos, ¿cómo? ¿Y de qué me agarro? ¿De qué me aferro? ¿De qué nos aferramos? Entonces empezamos a buscar y hay muchos pasajes que hablan de la importancia de entender lo que uno está leyendo, lo que uno está recibiendo. Y en la próxima placa podemos ver, yendo muy atrás en el tiempo, al tiempo de Nehemías. Y en Nehemías vemos ahí un pasaje, todos conocemos la historia de Nehemías, ya no la vamos a contar, sabemos que el pueblo estaba ya contento porque ya los muros se estaban reconstruyendo, y Esdras decide ¿qué? Leer públicamente la palabra al pueblo. Y eso era algo para el pueblo hermoso, volver a Jerusalén, reconstruir y empezar a escuchar la palabra de Dios. Y dice ahí, pueden leerlo, y leían claramente en el libro de la ley de Dios y explicaban su sentido de modo que entendieran la lectura. Algo importante acá. ¿Qué dice ahí? De modo que entendieran. ¿Cuál era la preocupación de Esdras? Que entendieran. Por eso dice que había levitas que explicaban su sentido. Había levitas que interpretaban tal vez en arameo, en otras lenguas, para que la gente entendiera. Lo más importante es que la gente entienda lo que está recibiendo. Porque si no, ¿cómo va a obedecer un mandato a alguien que no entendió lo que recibió? ¿Cómo va a poder ser un buen discípulo alguien que no entendió lo que está recibiendo? No nos quedamos en ese tiempo, sino que vamos mucho más adelante, en la próxima placa, a el tiempo de Hechos. Y a también una historia muy conocida, Felipe y el etíope. ¿Cuántas veces habremos escuchado hablar de esta historia? Y fíjense lo que dice ahí. Acudiendo Felipe, lo oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Y él dijo, ¿y cómo podré si alguien no me enseña? Y rogó a Felipe que subiera y se sentara con él, etc. Y la historia sigue. Pero claro, fíjense qué interesante. Felipe vio, el etíope seguramente era de color negro, ¿no? Porque era de África. Él vio que era de otro país, de otro continente. Y vio que estaba leyendo en árabe, seguramente, en hebreo seguramente, al profeta Isaías, estaría ahí con los rollos y decía, ¿cómo esta persona que viene de otro continente estará entendiendo lo que...? Entonces se acercó a decir, ¿entiendes? Y fíjense la respuesta del etíope. ¿Cómo voy a entender si alguien no me enseña? Pero fíjense también que el problema de Felipe no era que no entendía lo que estaba leyendo, porque más adelante él va a decir, ¿de quién está hablando este pasaje? ¿No? O sea, él lo que no entendía era el mensaje. Él entendía lo que estaba leyendo. ¿Por qué? En esa época, en Etiopía, la lengua materna de ellos, la lengua del corazón, era el amárico. Pero la segunda lengua que se enseñaba en Etiopía en ese tiempo era el hebreo. Y como el etíope era un funcionario del palacio, sin duda debería tener estudios. Así que sin duda él sabría leer en hebreo. Pero a veces saber leer no te da la pauta de que vos entiendas lo que estás leyendo. Porque muchas veces uno se preocupa más en poder leer bien que en entender lo que se está leyendo. Y nos pasa a veces, a nosotros, cuando yo tengo que preparar una predicación, la preparo en español, en mi lengua materna, y después la traduzco al portugués. Porque es la lengua que más entiendo. Después sí la puedo traducir y la puedo dar en portugués traducida. Pero si yo muchas veces recibo materiales en portugués y los leo, y hay frases que todavía, aún haciendo 9 años que estoy hablando portugués allá, hay frases que tengo que buscar en el traductor para ver si entiendo o no lo que estoy leyendo. Por eso, que uno esté leyendo su segunda lengua no quiere decir que esté entendiendo todo lo que lee.
volvemos otra vez a ver la importancia de todo esto. Y vámonos un poco más a la próxima placa, a otro pasaje muy conocido, la parábola del sembrador. Jesús enseñaba en parábolas, todos lo sabemos. Y en algunos de esos casos, algunas de esas parábolas, él necesitaba explicarlas. Y esta es uno de esos casos, la parábola del sembrador. ¿Por qué? Tal vez Jesús veía que la gente ponía cara rara o no entendía bien o decía, esto me parece que no me entendieron, entonces daba su explicación. Y fíjense que ahí en la explicación dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Fíjense qué interesante. Perdón. Volvemos a hablar de lo mismo. Entender la palabra. Si no entendemos la palabra, ¿qué pasa? Viene el malo y la arrebata, la palabra desaparece de nuestra vida. Fíjense la importancia del entendimiento. Y en la próxima placa vemos el versículo 23 que dice, pero el que fue sembrado en buena tierra es el que oye y entiende la palabra y da fruto. Para que la palabra realmente dé fruto, tiene que penetrar en el corazón y tenemos que entender. Amén. Eso nos da la pauta de la importancia de este programa, de la importancia de lo que Dios puso en nuestro corazón para llegar a ese pueblo. Y vamos a terminar ahora, en el próximo placa, con un pasaje de Pablo a la iglesia de Colosas. Ahí lo podemos leer. Si hay alguien que estuvo siempre interesado en la salud de las iglesias, era Pablo. Pablo siempre, podemos leer todas las cartas de Pablo, y Pablo hablando con los líderes de las iglesias, preguntándole cómo está funcionando, qué pasa con la iglesia. Y los líderes contestándole y contándole todo. Y en este caso dice, Epafras era el líder de la iglesia de Colosas, y Epafras era el que tenía comunicación directa con Pablo. Dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Así podéis andar como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder. ¿Cuál era la preocupación de Pablo? Que sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. Es la preocupación del pastor, que todos ustedes como congregación conozcan la voluntad de Dios. Es mi preocupación como misionero que el pueblo Macúa, el pueblo Maconde, conozca la voluntad de Dios. ¿Y cómo van a conocer la voluntad de Dios? A través de la palabra. A través de la palabra. En otros tiempos había visiones, había sueños, había ángeles que se presentaban, los profetas transmitían la voluntad de Dios. Dios nos dejó su palabra para que cada vez que nosotros queremos conocer la voluntad de Dios, no tenemos que hacer otra cosa más que abrir la palabra, comenzar a leer y preguntarle a Dios cuál es tu voluntad para mi vida. Y para eso ellos tienen que poder abrir la palabra en su lengua, tienen que poder leerla y entender lo que están leyendo. Y ahí van a conocer cuál es la voluntad de Dios para su vida. ¿Y qué pasa con eso? ¿Cuál es el producto de eso? Van a agradarle en todo, van a llevar fruto en toda buena obra, van a crecer en el conocimiento de Dios, van a ser fortalecidos con todo poder. Ese es mi anhelo para el pueblo del norte de Mozambique. Que tengan todo eso, que lleguen al conocimiento de la voluntad de Dios y que puedan agradarle, que puedan crecer, que puedan dar frutos, que realmente sea una iglesia fuerte en el conocimiento de Dios. Pero para eso es importante que ellos tengan la palabra en su lengua. Muchos años se ha orado por pueblos que no tienen Biblia. Se sigue orando por pueblos que no tienen Biblia. Tal vez tengamos que modificar esa ecuación y decir,
comenzar a orar por Biblias que no tienen pueblo. Porque esas Biblias que estaban adentro de las cajas son Biblias que no tienen pueblo y que están esperando programas de alfabetización para abrirse, repartirse y que esos pueblos puedan tener acceso a la palabra de Dios. Amén. Que Dios los bendiga en abundancia. Ponemos en pie, hermanos, y oramos por ellos. Te damos gracias, Señor, porque tú eres el que toca corazones y transforma vidas, y llamas a aquellos de corazón abierto, Señor, como a nuestros hermanos, a servirte donde tú deseas enviarlos. Y en este tiempo que los has estado utilizando allí, podemos ver, Señor, que tú estás moviéndote con poder. Lo rogamos, Padre Santo, que tú vayas caminando delante de ellos, para que puedan ellos saber con certeza la dirección que tú tienes para sus vidas, misionando en aquellos lugares. Padre, permítele ver el fruto de su labor, de hombres y mujeres de aquellos lugares que aprenden a leer tu palabra para luego poder vivirla y enseñarla a sus hijos y a los que vendrán después. Permíteles ver, Señor, que el fruto de los años gastados en ese lugar no fueron en vano. Porque todo, Señor, lo que es hecho en tu nombre da fruto cuando tus hijos estamos sometidos a ti. Por eso, Padre, rogamos tu gracia, tu sabiduría, que ellos puedan ver, Señor, que las iglesias oran, apoyan, acompañan en esta tarea de llevar tu palabra, para que otros también te conozcan y sean salvos, y tu casa sea llena de la presencia de hombres y mujeres de toda lengua, pueblo y nación. Bendice a Alejandro, bendice a su esposa. Dale la salud, la fortaleza, todo lo que ellos necesiten, Padre, para que la obra pueda ser realizada con efectividad, con el poder de tu Santo Espíritu en sus vidas, guiándoles para que no se equivoquen. Y bendice a aquellos que están recibiendo tu palabra, para que tengan hambre y sed de ti, Señor, y que a través de la lectura de la misma puedan encontrarte y ser salvos. Como un día llegó hasta nosotros, que así también tu salvación llegue hasta esos hombres y mujeres y niños, para que sus vidas sean hermosas para ti. Gracias te damos, Señor, por el testimonio que acabamos de escuchar, y rogamos que tu misericordia se extienda en ellos y a través de ellos en aquellos que habrán de recibir esta palabra. Gracias, Señor, porque eres bueno, porque eres misericordioso, y todavía estamos en el tiempo de la gracia. Que esa gracia tuya, como llegó a nosotros, siga llegando a otros corazones, en este caso en el norte de Mozambique, para tu gloria y para tu alabanza. Así que ponemos a nuestros hermanos en tus manos y rogamos tu cuidado, tu provisión, tu sabiduría y la llenura de tu Santo Espíritu para que puedan ser efectivos en la tarea a la cual los llamaste. Gracias por sus vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.